Bueno, pues aquí estamos en nuestro Facebook Live de Vibra que hemos prometido y hoy estoy muy contenta. Hemos hablado últimamente de varios temas de cómo sentirnos mejor y hoy nos trae acá un tema muy especial que tiene que ver con las situaciones de dolor o situaciones difíciles que podemos vivir en nuestras vidas. Y me parece muy interesante ver cómo algunos artistas o algunas personas tienen la capacidad de transformar ese dolor en arte o en cosas maravillosas, como para entenderlo como una herramienta, no como que rechazamos permanentemente, sino como el dolor como herramienta transformadora y como un auto que nos permite hacer nuestra vida diferente y nos permite crecer. Y hoy tengo una invitada maravillosa, que es Hilda Trujillo, que además es, digamos, un aporte increíble para la cultura en México, que es una experta en Frida Kahlo, que ha sido directora del Museo de Frida Kahlo, de además de, de Anahuacalli, que ha sido directora general de Cultura de Coayacán, pero además ha estado en proyectos maravillosos como la apertura de los archivos inéditos de la Casa Azul, y la quiero saludar y presentárselas para que nos hable un poco de la vida de Frida desde este sentimiento y desde esta mujer maravillosa que creo que nos puede traer una cantidad de enseñanzas y posiblemente es Hilda quien después de la muerte de Frida conoce más como esta intimidad. Hilda, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Estoy muy contenta de tenerte hoy con nosotros. No, muchas gracias. Al contrario, yo soy la agradecida de estar contigo, Karen, de estar también con el público en Colombia, en Bogotá, muy contenta y quizá más allá, ¿verdad? Sí, te encuentras en Ciudad de México tú, ¿verdad? Sí, sí, en Coyoacán precisamente, muy cerca de la Casa Azul, de la Casa de Frida. Ay, qué bien, me parece perfecto. Pues mira, contaba este tema del dolor, quería empezar esta entrevista con una lectura de una parte del prólogo que hace Carlos Fuentes al diario de Frida, que dice, Frida tuvo un perro llamado dolor, más que un dolor llamado perro. Es decir, describe directamente su propio dolor. Su dolor no la vuelve muda. Su grito es un aullido articulado porque alcanza una forma visible y emocional. Y yo quería que hiciéramos como un recorrido por la vida de Frida y que tú nos contaras, digamos, desde lo más básico para las personas que nos escuchan y que de pronto no conocen mucho de la vida de esta mujer, desde su niñez, cuando encuentra, creo que a los 6 años, que tiene polio, y esto implica como unas dificultades que empiezan en su vida desde muy pequeña. Quería que nos contaras como desde ese principio. Bueno, a Frida Kahlo, que es una artista de lo más conocido hoy a nivel mundial, ¿verdad? De las mujeres artistas. Ella su padre era de origen alemán y su madre mexicana con raíces en el istmo de Tehuantepec y su abuelo era de Michoacán. Entonces como somos todos en México, en la mayor parte de Latinoamérica, lo que se llama una mestiza, así como llamamos un mestizo. Frida es un nombre alemán, ¿verdad? Y Kahlo también. El siguiente apellido es Calderón. Ella, en efecto, su padre, ella tuvo tres hermanas y Frida 4. Cuando a ella le da poliomielitis, ella era la consentida del papá. Y el papá la pone a hacer ejercicio, andar en bicicleta, nadar, a treparse a los árboles, bueno, y los niños se burlaban de ella, decían, la pata de palo, pero el padre le muestra la fortaleza para no dejarse vencer por la enfermedad, a salir adelante. Esto le sirvió muchísimo a Frida porque enfrentar la poliomielitis como a través de la mano y de la ayuda de su padre, cuando a los 18 años Frida tiene un accidente en un tranvía que choca cuando ella venía de la escuela, de la preparatoria hacia Coyoacán, ¿no? Y con un camión choca el tranvía y entonces Frida queda muy mal herida porque un tubo le atraviesa el estómago y sale por la pelvis y le destroza la espalda, lo cual hará que en toda la vida tenga más de 30 operaciones, que su espalda esté deshecha. Pero después del accidente, que tiene que estar 9 meses en cama con un corset sin moverse, sale adelante. ¿Por qué sale adelante? Porque justamente el padre le había enseñado a ser fuerte.
Y, y esa, digamos, este accidente le marcaría para toda la vida y va a estar, digamos, va a alterar su vida, pero también va a estar presente en su obra artística. Te quería hacer dos preguntas. La Sí. primera, me da la sensación en la vida de Frida que ese padre era un padre demasiado liberal, porque entiendo que Frida desde muy joven tenía estas reuniones con los cachuchas, con estos grupos, pues digamos, estos grupos que eran de gente pensante, diferente, pero también hay anécdotas como que se disfrazaba de hombre en una época en la que esto era, y da la sensación que su padre siempre respetó mucho esa libertad y que era partícipe de esa libertad, aparte de inspirarla desde ese fotógrafo que era y que entiendo que eso tiene una importancia muy grande en la vida de Frida. Sí, como te digo, Frida, el padre era muy liberal, era un hombre culto, instruido, le gustaban las artes, la música, y la madre de Frida no era, digamos, una mujer muy tradicionalmente católica, mexicana, y las tres hermanas de Frida eran más apegadas a la mamá y Frida era más apegada al papá, entonces era la consentida. Entonces el padre le enseñaba, le mostró el valor de la lectura, de la cultura, la impulsó a pintar también, como te digo, hacer ejercicio, estudiar. Ella lo acompañaba. Él fue un gran fotógrafo, fue el fotógrafo oficial del Porfiriato, pero es un gran artista. Y cuando sucede la Revolución Mexicana y el padre se queda sin trabajo, se dedica a fotografiar, a hacer retratos de personas, de familia, cosa que a él no le gustaba, porque le gustaba hacer la fotografía de la gran arquitectura. Pero bueno, Frida lo acompañaba, él era epiléptico, para que si tenía un accidente, estar como pendiente de él, ¿no? Por si tenía un ataque de epilepsia. Exacto, un episodio de epilepsia. Ella le ayudaba con la cámara y le ayudaba a restablecerse. Esto tuvo mucha, digamos, si bien Frida nunca no se creyó fotógrafo, hizo algunas cuantas fotografías, no más de 10, pero le enseñó mucho, aprendió a posar, a mirar a la cámara. Y que eso se ve en las imágenes de ella, ¿no? Que se ve preciosa, maravillosa. Cuando le toman fotografías sabe posar, sabe mirar a la cámara, se enfrenta a la cámara, porque mucha gente, o sea, hay fotografías de su archivo muy interesantes, está ella con otras personas y las otras personas le toman la foto y están distraídas, en cambio está presente tomándose la foto. Y esas fotografías y esa forma de posar van a tener mucha influencia en su obra de arte. Si tú ves sus autorretratos, ella está viendo como si estuviera posando. Entonces es la influencia del padre. No, el padre la influenció de muchísimas maneras, por supuesto. Frida era una mujer muy liberal, una culta, inquieta intelectualmente, digamos, no culta, sino inquieta intelectualmente, pero siempre le encantaba leer, escribía muy bien. Y bueno, fíjate, cuando hablé de accidente me acordé de una frase, era muy inteligente e irónica. Tiene una frase muy interesante que le decía a Diego Rivera: tuve 2 accidentes en mi vida. El del tranvía y tú. Por mucho, el segundo es peor que el primero. Ay, me encanta que menciones el tema, porque una de las cosas que a mí me parece entender con toda la relación tan compleja con Diego, ver ese amor de Frida por él, que era como cuando uno lee el diario ve que ella se desvive por él. Y una de las cosas del dolor tiene que ver con que cuando tenemos una conexión fuerte con alguien, como que lo podemos superar más fácilmente, ¿no? Y pareciera que esa conexión de ella con él fuera mágica, independiente de los conflictos que tuvieran, por las infidelidades, por todo el entorno, siempre vuelve a él como ese refugio de amor que pareciera fundamental en superar estas 32 cirugías, este dolor de espalda, todas estas situaciones. ¿Lo ves así? Sí, pero es ambos. También también Diego hacia Frida es muy paternal y Frida con él, o sea, Frida es muy maternal. Es que como se expresa Frida también en sus frases, te voy a decir otra que
que de hecho yo pedí que se pusiera en todo el museo hay frases muy lindas de ella, y escogí esta para la recámara de noche, porque ya es la salida del museo, que dice: me encontraste destrozada, me acogiste destrozada, me devuelves a la vida entera, íntegra. Wow. Es decir, él le dio mucha fuerza para salir adelante, y le decía: niña chicuita de mi corazón, Fridita de mi alma. Hay unos mensajes muy lindos, y ella también, a pesar que él era muy mujeriego. Mucha gente dice: ay, pero ¿por qué lo quería tanto si era un macho? Yo diría, bueno, o sea, sí, más que macho, porque él la procuraba mucho, la cuidaba mucho, y trataba de que nunca sufriera, en fin, pero sí era muy mujeriego. O sea, eso sí era muy mujeriego. Y entonces él decía: es que estoy enfermo, por eso soy tan mujeriego. Y ella un día, ya para el colmo, fue que la engaña con su hermana, y ella descubre. Entonces divorcia. Y eso le genera un dolor, me imagino que eso también se ve en su obra, ¿no? Ese año en el que ella se separa de él, y que yo creo que ella, de alguna manera, lo más doloroso es que creo que ella ya permitía las infidelidades, que es un tema que también me parece interesante, que es, bueno, ya estoy con este hombre es así, no lo voy a cambiar, pero hombre, ya te metiste con mi hermana, ya yo creo que eso ya rompe cualquier cosa que ella pudiera esperar en la vida. Sí, así es. Bueno, eso fue muy fuerte. De hecho, hay un cuadro que está en Nueva York, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde ella se está cortando el pelo, y dice: ahora que estoy pelona ya no me quieres, porque ya ves que ella se peinaba con sus trenzas preciosas, y tal. Pero cuando Diego se divorcia y Diego le engaña a ella, se corta el pelo como una protesta de decir: oye, yo te quería halagar, quería ser la mujer que tú querías, una mexicana orgullosa de sí misma, y me has traicionado. Y entonces ella, con mucho dolor, empieza a vestir de hombre y a cortarse el pelo. Sí, fue tremendo para ella. Pero fíjate que yo lo veo, perdóname, yo lo veo como un tema, porque también mencionan que en algún momento, no sé si de manera consciente, porque era una mujer muy liberada, dice: yo también quiero vivir mis experiencias que podía vivir con mujeres o con hombres, en esa inquietud que ella tenía de libertad, pero no sé si lo hace como por decir: si Diego lo hace, pues hagámoslo los dos y que nuestra relación cambie, o si hace parte también de la mentalidad libre de ella. Es como, no, desde luego, porque si ya vemos en la preparatoria, cuando el primer novio, Alejandro Gómez Arias, ella era muy liberal. Y entonces, sí, era, digamos, era liberal, tenía amores, grandes amores, mujeres, hombres, tienes razón, pero solamente tuvo un amante con el que vivió en Nueva York, o sea, Nicholas Murray, muy guapo, un fotógrafo húngaro norteamericano. Y yo pienso ahí que Diego Rivera era su amor paternal, pero Nicholas Murray era su amor carnal, ¿no? O sea, estaba realmente enamorada de él. Y cuando Nicholas Murray la deja porque está enferma y se casa, ella se entera y pinta una obra muy bonita que se llama un collar de espinas, donde está sangrando y está un chango cosiéndole el collar de espinas, y ella está llorando, y se la regala a él diciéndole: me has causado mucho dolor, a Nicholas Murray, porque Nicholas y ella habían pensado vivir juntos en Nueva York. Entonces ella ya terminan, y ella se regresa y se vuelve a casar con Diego. Y es muy interesante cómo ella tiene 2 relojes de cerámica están en el comedor, y pinta en 1939. Las horas se rompieron, que es la fecha en que se divorcia de Diego, y luego dice 1940, agosto, las horas vuelven a funcionar cuando se vuelve a casar con Diego. Y sí, y además yo de verdad nunca había visto una cara más triste de Diego Rivera, o sea, devastado, triste, que es cuando Frida muere y está en su sepelio, la están velando en Bellas Artes. Y Diego, realmente fue muy doloroso para Diego. Sí la quería muchísimo y la procuraba mucho, y ella lo quería mucho. Yo creo que aprendieron a entenderse, a saber que su amor iba más allá del engaño, ¿no? Entonces, y que se protegían el uno al otro y se ayudaban el uno al otro. Es una gran pareja.
creadores, donde él no la aplastaba ni ella lo aplastaba a él. No eran así estos, no hagas nada, celos, no. O sea, impulsaban a ser mejores los dos, como lo fueron otras grandes parejas, como Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Chopin y George Sand. Hay muchos ejemplos de Jackson Pollock. Incluso entiendo que en la casa, perdóname, cada uno tenía una casa unida por un puente y que Diego decía que gracias a esa casa en la que cada uno tenía su arte y que ese puente que los unía era que de alguna manera ese puente sostenía el matrimonio, el hecho de estar en una casa, pero separados y unidos por un puente. Bueno, eso me parecía curioso. Es una casa muy bonita, ¿sí? Pero es una casa, no es su casa donde nace, esta es una casa que hacen para posteriormente tener sus estudios, está en San Ángel, cerca de Coyoacán, pero la hace un arquitecto Gorman, es una casa preciosa, pero de ahí Frida solo va a vivir no más de un año. Justamente porque ahí pasa la infidelidad, ¿no? Exacto, sí. En donde va, nada, se muere y vive, es en su casa azul. Entonces, En esa casa azul sucede, porque a mí me parece interesante hablar de ese primer momento, de ese accidente que implica todo en la vida de Frida, o sea, que es la que genera como ese mayor dolor que la va a acompañar durante toda su vida. Y entiendo que, no sé si es en esa casa, pero entiendo que cuando surge el accidente, y además que era muy activa, que como dices era libre, se reunía con amigos, queda como ahí. Y entonces entiendo que ahí es donde, no sé si es el padre que hace que tenga su caballete, sus pinturas, y me parece que es como el momento en donde más empieza a salir ese dolor a través de la pintura. No sé si estoy en lo correcto. Sí, mira, si después del accidente, ella pasa en la Cruz Roja mexicana, en Polanco, no sé, 2, 3 meses, y luego en su casa le ponen un caballete, una cama, con un dorsal, un techo, y ahí ponen un espejo, y la madre y el padre sí le hace el caballete y ella puede pintar, ¿no? Ella ya había hecho, había trabajado en un taller de grabado de Fernando Fernández, como te digo, de niña el padre le impulsaba a pintar, pero justo será a partir del accidente que se dedicará ya de tiempo completo. Ella quiere estudiar, ser maestra o ser doctora, pero el accidente se lo impide, y ahí es donde empieza a pintar, y de hecho esos primeros cuadros que son muy buenos, hay uno que se llama Retrato con terciopelo precioso, y está divina, muy europeo todavía un estilo europeo, ella le llama Mi Botticelli a esa obra, es Frida con terciopelo, ya es un autorretrato, y justamente es, entre otros obras, se las muestra Diego Rivera cuando Diego era un pintor famoso y lo va a ver a la preparatoria donde ella estudiaba, y estaba pintando un mural Diego, y le dice, oye, quiero que me digas si tengo talento o no. Entonces justamente ya conoce a Diego. Pero digamos, estas obras que caracterizan a Frida, donde está ella, por ejemplo, unos cuantos piquetitos, que es una mujer que está en una cama porque el amante la cuchilla, por ejemplo, son muy fuertes. ¿Sí? Frida en una cama cuando tuvo el aborto, se pinta, ¿no? Sí. Esas obras más fuertes son más adelante, ¿eh? Es después de que ella se casa con Diego, que empieza a expresarse a sí misma y expresar sus sentimientos. Ella dice, me pinto a mí misma, hizo muchos autorretratos, porque soy lo mejor que conozco. Y los surrealistas decían, es que ella es surrealista porque pinta otra realidad, la realidad de sus sueños, sus más íntimos sentimientos. Pero Frida decía, no, yo no soy surrealista ni soy nada, yo pinto lo que yo siento. Y sí es cierto, porque ella en la vida cotidiana tenía un jardín precioso en su casa azul, y ahí hacían fiestas. Frida era muy fiestera, le encantaba el mariachi, el tequila, los amigos, cantar. Ahí tiene otra frase que decía, quise ahogar las penas en alcohol y las canijas aprendieron a nadar. Y es esa alegría, ¿no? Esa picardía que es la que uno siente que como que termina impulsándola a disfrutar de la vida con todo y lo que le trajo. Es como ese disfrutar de todo intensamente, tanto del dolor como de la alegría. Fíjate, por ejemplo, lo que tú mencionabas, que sé que ocurre, lo voy a hacer de una manera muy burda, pero para que las oyentes la puedan ver, que me gustaría que nos comentaras un poco, que es cuando ella tiene su aborto en del hospital Henry Ford, esta obra en la que ella se
pues pierde su bebé y entonces es impresionante cómo pareciera que ella ante el dolor se recoge y termina plasmándolo en el arte de una manera, sí, como de una manera increíble. Es como lo que quería mostrarle a los oyentes para que nos compartieras un poco de... Pues mira, ahí por ejemplo ves el bebé deforme, ¿no? Es un caracol, o sea, que va saliendo de una concha, como si fuera la matriz, hay una pelvis. Ella estudiaba muchísimo libros sobre todo sobre el proceso del embarazo, de ginecología, ¿no? Entonces, de obstetricia, y está en Estados Unidos, o sea, si quieres ya la quitamos. ¿Sí? Lo que hace Frida es pintar como un exvoto. No sé si un exvoto es una pintura que es dar gracias a a la Virgen, a Dios, por un favor recibido, ¿no? Sí, que es tradicional mexicano, ¿no? Que se hacen estas pinturas de agradecimiento. Y de arte popular, entonces no tienen pintas lo que sientes, no tiene perspectiva ni tiene pretensiones de una gran obra. Frida tiene mucha influencia del arte popular mexicano y sobre todo los esbotos. Pero justo ahí es lo que te iba a decir, cuando era en vida, o sea, en la vida le gustaba ser alegre, contenta, no le gustaba decir que sufría, porque los amigos decían, ya se van a ir mis amigos y yo amo a la gente. Pero en cambio, donde pintaba el dolor, expresaba el dolor en su pintura, y ahí era cantar, sacaba todo el dolor a través de su pintura, de sus autorretratos. Y entonces sí hay retratos donde la ves, ella era una mujer guapa y atractiva, pero en sus autorretratos la ves incluso con un gesto duro, fuerte, llorando, o un gesto de amargura. No sé si, por ejemplo, de las dos Frida, que es como... muy bonito. Muy bonito. Ahí se pinta ella, el lado mexicano y el lado europeo, pero si tú ves, están unidas por parece un cordón, pero es una vena que sale el corazón. Ella lo corta con la tijera, y entonces el vestido está hecho de flores rojas las flores están saliendo está desangrando. No, son muy fuertes, digamos, es muy bonita obra, pareciera no ser dura como otras obras de ella, pero cuando te das cuenta que está cortando la vena que sale del corazón y está sangrando, dices, oye, ahí está sutilmente fuerte, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar por esa sensación tuya, digamos ya personal, porque entiendo, no sé si es en la Casa Azul, tú me corriges, que había muchos lugares cerrados que no se habían abierto, y tú te encuentras con una cantidad de cartas, de obras, que es como es tu sensación de encontrarte con toda la intimidad de Frida, no sé si 50 años después, no sé cuánto tiempo después. Así, 50 años después, porque Diego Rivera, cuando muere Frida, ella y Diego querían hacer un museo en su Casa Azul, y Diego estaba construyendo el Anahuacalli para también donarlo al pueblo de México, ¿no? Los dos están donados al pueblo de México. Y Diego dice, bueno, hay que dejar cerrado archivos, baúles, baños, por 50 años, y le encarga el cuidado a su mecenas y amiga, una señora muy rica que se llamaba Dolores Olmedo, y ella se hace cargo de los museos por 50 años. Y entonces, cuando ella muere, me nombran a mí como directora, y me encarga el comité, el consejo, que abriera esos baños. Y baúles, bodegas. Más bien me encargan que abriera un baño, y me doy cuenta que no solo era un baño que está cerrado, sino el otro baño, baúles, bodegas. Y bueno, y empezar a abrir a todo aquello que yo decía, bueno, ¿por qué no estuvo cerrado? ¿Por qué está aquí el arete de Picasso y nadie lo vio? ¿Por qué está un retrato de Modigliani que le hizo a Diego Rivera? Y la explicación formal es porque Dolores Olmedo, Diego le pide dejar el baño cerrado 15 años y ella nunca lo abre, y dice que era para respetar la voluntad de Diego Rivera. Pero en realidad es porque ella no quería a Frida, tenía muchos celos de Frida. Ella siempre estuvo enamorada de Diego Rivera y de otro primer novio de Frida, Alejandro Gómez Arias. Entonces, en realidad es que no le importaba a Frida, ella de quien estaba enamorada era de Diego Rivera. Así que por eso no hizo caso no abrió esos espacios.
Y bueno, cuando me tocó abrirlos con un equipo de investigadores, de especialistas, fue muy emocionante. Encontramos más de 300 vestidos maravillosos de estos de Frida, como la ves, como Sí, de precioso. Tehuantepec, cosas maravillosas, su bata del hospital, bueno, muy interesante. Y también más de 22,000 documentos, más de 6,500 fotografías. Y con eso, pues me permitió organizar exposiciones muy interesantes como la de los vestidos, que se ha expuesto en Londres, en el Victoria and Albert Museum, en Nueva York, en México, ahora se va a exponer en París y en Holanda. Así que, y también me permitió armar la exposición de las fotografías, que es muy linda, porque además Frida fue fotografiada por grandes fotógrafos a nivel mundial, incluso un fotógrafo, Leo Matiz, colombiano, que le hizo Sí. fotografías muy lindas. Así que fue toda una experiencia. Pues yo le llamo, así le llamamos el grupo de investigadores y yo, los tesoros de la Casa Azul. Se encontraban muchas cosas de ella, de cómo vivía su enfermedad, que te permitieron acercarte a cómo vivió ese dolor, porque entiendo que al final tenía que usar, bueno, corset, bueno, una cantidad de cosas para hacer ese dolor más llevadero, que me imagino que te permitieron entender todas esas cosas que hoy en día sabes, ¿no? Ese amor profundo por Diego Rivera y de él por ella, como sentías, esta pregunta un poco extraña, pero tenías sentimientos como si estuviera vivo ese sentimiento allí. Bueno, es que, o sea, pues tú te imaginas, cuando llegué ahí hace 18 años, una artista tan famosa, pero conocer su lado íntimo, es decir, sus mensajes, sus escritos en libros, sus joyas, o cómo hasta sus agujas, cómo bordaba, cómo, digamos, sus lecturas. Era un artista, todo el tiempo estaba interviniendo, creando, era un artista en todos los sentidos, pero a mí a veces me sentía decía, ay, me siento aquí invadiendo la intimidad de una persona. Claro. Y fue muy fuerte eso, pero al final decía, bueno, es que si no rescatamos esto, no se va a conservar, se va a destruir, la humedad destruye las cosas, el polvo, y este rescate es importante para dar a conocer la obra de ella y de otros artistas, ¿no? Que fueron sus amigos, o de Diego Rivera. Entonces el descubrimiento de los archivos fue muy importante, ha aportado mucho a nuevas lecturas de México de ese momento y de sus artistas, y sobre todo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y la verdad valió la pena, porque entonces ya no era Frida sufrida, Frida la que estaba con el esposo macho, sino Frida creadora, Frida Claro. intelectualmente, libre. Todo eso es a través de los archivos, de sus escritos, de sus cartas. Y fíjate que tú dices, a mí me parece maravilloso, porque es ese redescubrir de esa mujer valiente y de todo, y no desde la mujer que creo yo que se termina viendo así un poco por un tema cultural, ¿no? La mujer víctima, la mujer engañada, la mujer... No. Y eso que tú siempre hablas de Frida, y cuando hablas de ella me encanta, porque es como, no, esto es una mujer libre, una artista que ha tenido momentos dolorosos, pero que ha hecho con esto una revolución increíble. No, bueno, oye, fíjate que la mayoría de los visitantes a su casa, sus exposiciones internacionales son mujeres, y mujeres jóvenes, como tú, por ejemplo, y jovencitas, muy jovencitas, adolescentes. Gracias por lo de jovencita. Sí, hay jóvenes, pero mucha mujer, entonces, porque les representa esa mujer, la mujer de hoy día, que estudia, trabaja, que aspira, que es libre, que es inquieta. Entonces ella es un símbolo de las mujeres hoy día. Sí, un símbolo de esa transformación del dolor, de todo. Y te quería preguntar un poco sobre ese proceso final de Frida, ya cuando el dolor, ya cuando le amputan una pierna, ya cuando pues su dolor es tan intenso. Existe como un mito, no sé si es un mito, de que ella no fue consciente de que ya era una artista reconocida. Yo creo que sí. Yo creo que ella, o no tanto, o no en esta dimensión en la que hoy la conocemos. No, en esta dimensión no, pero sí ya empezó a hacer y a hacer gente muy experta en arte. Por ejemplo, ella expuso en la galería Julian Levy, o la invitó a exponer Breton, y la ayudó Marcel Duchamp en París. Ya empezaba a despuntar ella como artista. Ya tenía exposiciones, le pedían en San Francisco, en Filadelfia.
pero en Nueva York le invitó a exponer Peggy Guggenheim en la exposición de mujeres surrealistas, pero no, Frida no, pues imagínate, estaba casada con uno de los hombres más reconocidos a nivel mundial como gran artista, Diego Rivera. Entonces ella empezaba, pero no despuntaba todavía. Digamos, hombre, no reconocía por cierto pequeño círculo intelectual. No, lo que pasa es que lo que es Frida hoy se asocia a varios fenómenos. Uno es, no fenómenos, sino acontecimientos. Uno es la película de Salma Hayek, ¿no? Ok. Sí. Eso le da como cierta, digamos, visibilidad a nivel masivo, ¿no? ¿Puede ser? La publicación del diario de Frida en distintos idiomas, ¿no? De 15 idiomas, que es muy bonito ese diario. Y el diario es muy interesante porque uno ve como ella todo lo que vive, esa catarsis que hace al escribir, al hacer los dibujos. Me acuerdo una de las cartas que hace como a una artista francesa, como diciéndole, bueno, no te voy a volver a ver, pero es que mi gran amor es Diego, como, sí, mi interpretación es como que ella le dice, la he pasado muy bien contigo, pero mi sol es Diego. Entonces uno lo lee de esa intimidad que tú dices, de esa mujer liberada que reconocía su amor por Diego y era capaz de conocerse también, de entender sus sentimientos también, una cosa muy bonita. Y el último fenómeno, el último acontecimiento que catapultó a Frida, pues son los archivos, ¿no? El descubrimiento de los archivos que ha permitido muchas exposiciones internacionales de primer nivel mundial. Entonces son esos tres acontecimientos. A mí afortunadamente me tocó el último, porque no. Sí, y el más bonito, es precioso porque es como una casualidad, ¿no? Es como voy a abrir un baño y de repente encuentro muchas cosas cerradas y bueno, una cosa preciosa. Sí, fue mucha suerte y la verdad me siento muy contenta por esos logros. Y sobre la pregunta que decías al final de su vida, ¿qué hacía? Mira, bueno, Frida al final de su vida, cuando, como bien dices, le amputan su pie en 1953, un año antes de morir, y ese es un episodio doloroso para ella. Sin embargo, aún así se burla y se ríe de eso. De hecho, cuando iba a entrar al hospital, le dijo a la enfermera, tráigame un lápiz y un papel porque quiero escribir algo para Diego. Le dice, Diego, ya me van a mochar, ya estaba mocha desde antes, pero solo no me quiero morir sin hacerte una pregunta. ¿Qué te veían esas mujeres tan hermosas, guapas, inteligentes? Y tú que estás tan feo, hijo de la chingada. Entonces, esa era Frida. Siempre estuvo así, muy arregladita, recibía a sus amigos hasta el final, sus peinados, sus vestidos, sus joyas. Pero no quiero mentir, fue muy el dolor físico, aunado a los momentos de soledad que te da la enfermedad, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Lo vivió con entereza, se burlaba, la lectura, la pintura, la cultura, el arte le ayudó a ser fuerte, a vivir. Eso sí, pero si no hubiera tenido eso, no sé, tuvo una vida muy difícil, muy pesada. Pero bueno, en fin, sí, Frida hoy representa a las mujeres liberales, a las mujeres jóvenes como tú, que estudian, trabajan, quieren ser libres, seguras de sí mismas, echadas para adelante. Esa era Frida y se identifican. Por eso Frida es hoy un símbolo mundial de la mujer, de las mujeres, y sus exposiciones siempre están llenas sobre todo de mujeres jóvenes como tú, adolescentes, en fin. Es un personaje que ha cobrado mayor presencia después en los últimos años, y gracias a la película de Salma Hayek, como decíamos, pues a que se publicó su diario en varios idiomas y al descubrimiento de los archivos que me tocó encabezar. Pero bueno, pues yo creo que Frida es un ejemplo de fortaleza, de vida. Y pinta uno de sus últimos cuadros, el año en que muere, que se llama Viva la vida, que quiere decir quiero vivir, a pesar de todo, vale la pena vivir. Así es que, pues sí, es una artista que
que con mayor fuerza y sobre todo con la reivindicación social que aspiramos las mujeres a la igualdad, ella es un ejemplo y un fuerte símbolo y un ejemplo de resiliencia y salir adelante ahora en esta pandemia y salir adelante a través del arte, de la cultura, de cultivarse, de ser mejores cada día y de no perder esa vitalidad, el contacto con la vida. Ay, eso que dices, Silvia, me parece maravilloso, de cómo yo los momentos de dolor que vivo los transformo, los asumo y soy capaz de decir, bueno, esto leo sobre esto, veo arte, dibujo, pongo un propósito en mi vida, algo, porque creo que eso que ella tenía, esa capacidad de convertir en arte fue lo que la salvó. Lo que vivía era muy fuerte, sí, pero estaba tan en esa perspectiva de hacer cosas, de crear, que creo que esa fuerza creativa de entender el dolor como una fuerza que nos permite transformarnos y hacerlo diferente, que de eso se trata esta charla y por eso te lo agradezco mucho. Creo que fue salvador para Frida, pero puede ser salvador para cualquiera de nosotras, en la medida en que ya no nos vemos como la víctima, que me engañaron, que me traicionaron, que me hicieron, sino como la que vive esto y qué voy a aprender de esto y vivo mi dolor y lo voy a transformar, voy a hacer algo con esto. Es justo lo que podríamos resumir a Frida, cómo transformar el dolor en obra de arte, en color y en vida. ¡Ah, qué belleza! Hilda, muchas gracias, es un honor para nosotros y yo sé que para todas las oyentes tener este acceso a esta información que nos permite entender la vida de Frida, amarla, ir a visitarla, ir a visitar su obra. Solo quería, me quedé con la inquietud si había preguntas o alguna parte. Sí. Pues mira, es que nos saludan mucho, más que preguntarnos, nos saludan mucho. Sí, nos preguntan un poco sobre dónde conocer, digamos, la obra de Frida, dónde podrían visitarla, dónde podrían leer más sobre Frida. Es más como la pregunta que nos hacen, ¿no? Sobre dónde tener como más información. Bueno, que me parece interesante. Bueno, yo creo que hay ahora en YouTube muy buenos programas. También ¿sí? Hay muy malos, tengan cuidado, hay muy malos y hay muy buenos. Se acaba de publicar un libro que se llama Frida Kahlo 1939, sí, que para mí es el mejor libro que se ha escrito. ¡Ah, qué bien! Editorial Turner, acaba de salir, fantástico. ¿Sí? Luego hay otro que se llama de Hayden Herrera, Frida Kahlo, las películas hay que ver la de Salma Hayek, pero también la de Ofelia Medina. A mí me preguntan estas dos películas de Frida, cuál es mejor, y yo pienso cuál describe mejor a Frida, que ninguna de las dos, o más bien hay que ver a las dos para poder entender mejor a Frida. Y está el documental, ¿no? Hay un recorrido de Viva la Vida, es interesante, ¿no? Ah, sí, ese me tocó hacerlo a mí, sí. Sí, también, que te vas a ir preciosa. Sí, y también ese documental para mí es uno de los mejores porque habla ya de los archivos justamente y de cómo, de esta Frida actual, ¿no? Y hay en Google toda la obra de Frida, bueno, la mayor parte de su obra que pueden ver, sí, en alta resolución, está muy bien, ahí pueden verla, porque bueno, pues ahora muchas de sus esposas, en México está su Casa Azul, la casa donde vivió el casa estudio con Diego Rivera, y muchas exposiciones, pero bueno, están muy en Europa o en Europa. En Asia. Mira, nos hacen una pregunta que me parece interesante y nos preguntan, con todo lo que tú admiras y sabes de Frida, ¿qué es lo que más admiras de Frida? Su inteligencia y su ironía, su lenguaje irónico, pero al mismo tiempo inteligente. Que admiro su entereza para aprender, leer todos los días y además cómo transformar ese conocimiento en sensibilidad. En sensibilidad, en conocerse a ella misma, ¿no? Y en manifestar eso. Sí, en el prólogo también mencionan un ensayista que es Elaine Scarry, que dice, el dolor de los demás no puede ser sino un hecho transitorio en nuestra propia conciencia, ¿no? Que lo entiendo yo como es nuestro dolor el que nos permite nuestra transformación. Así y creo que Frida es un ejemplo de eso. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Hilda, muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. De verdad, qué maravilloso. Qué gusto y un saludo, que me encanta Colombia y sobre todo el carácter maravilloso de las personas, de los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Gracias, Hilda.